apreciados amigos, mis apreciados hermanos, bienvenidos al estudio devocional de la Palabra de Dios. Un espacio, como hemos comentado, que nos servirá para unirnos al programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reavivados por su palabra, y que lo haremos de una forma devocional, el estudio de cada capítulo de la Palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 11 del libro de Génesis. Ayer estudiamos la genealogía, la descendencia de Noé. Por supuesto que ese capítulo es posterior, históricamente hablando, al capítulo que vamos a estudiar hoy. Ayer vimos que los diferentes linajes formaron las naciones de la tierra, pero hoy nos vamos a encontrar que todavía están juntos, todos tienen una misma palabra, como lo vamos a ver, todos tienen un mismo lenguaje y Dios tiene que actuar para que se cumpla o para que ellos obedezcan las instrucciones que Dios ha dado. Ustedes recordarán que Dios le dice a Noé y a sus hijos cuando salen del arca que se esparzan por toda la tierra, que vayan a poblar toda la tierra, que se fructifiquen, se multipliquen y llenen toda la tierra. Pero ellos prefirieron estar juntos, prefirieron mantenerse unidos y esa unión trajo algunas consecuencias negativas. Tres cosas quiero resaltar del capítulo número 11 del libro de Génesis. En primer lugar, ya lo dije, la unidad del lenguaje. Sabes que la expresión que aparece allí en el verso número 1, que indica que todos tenían una misma lengua, está hablando no solamente del idioma, sino de la pronunciación y también de los diferentes, ¿cómo le colocaríamos esa palabra? Dialectos regionales. Sabes que en un mismo país, por lo menos acá en Venezuela, aunque todos hablamos español, hay regiones donde una palabra significa una cosa, en otra región significa otra, o se pronuncia de otra manera, se le dice de otra forma, aunque se está refiriendo al mismo objeto. Lo que dice Génesis 11:1 es que no habían esas diferencias. Todos tenían un mismo lenguaje, una misma expresión, una misma forma de pronunciarlo. Así que aquí nosotros vamos a encontrar una verdad interesante. Alguien pudiera preguntar, bueno, si todos descendemos de Adán, si todos descendemos de Noé, ¿por qué algunos hablan ruso, otros inglés, otros alemán, otros español, otros chinos? Aquí está la respuesta. La Biblia tiene respuesta para todo. Alabado sea el nombre de Dios. Había unidad en el lenguaje y esa unidad fue usada por el ser humano para mal. Fue usada para el ser humano para adversar los propósitos del Señor, para encontrarse entonces en contra de la palabra de Dios. Lo segundo que quiero resaltar en esta oportunidad es la rebelión de los bisnietos de Noé, de aquellos que habían descendido de los salvos del diluvio, que habían escuchado de primera mano las historias. Yo me imagino a Noé explicando a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a toda la generación que pudo ver lo que Dios había hecho, cómo Dios había advertido al mundo antediluviano, cómo Dios había procurado salvar a la humanidad, pero ella había dado la espalda al Salvador. Me imagino explicándole cómo construyeron el arca, cómo él predicó y pidió, clamó para que la gente viniera, pero nadie quiso hacer caso. Y luego me imagino a Noé explicándole a sus nietos, bisnietos, tataranietos, el arco puesto en las nubes de los cielos. Dios nos hizo una promesa. Dios me dijo, dice Noé, me lo imagino diciendo, no va a haber más diluvio. Podemos confiar en la palabra de Dios. Pero estos habían decidido no creer. Nimrod
Según entendemos por la revelación, estaba al frente del grupo rebelde. Según entendemos por la revelación, Nimrod tuvo un papel protagónico en avivar esta revuelta contra el Señor. Y dice que consiguieron una llanura, la llanura que da origen a Babilonia, y allí decidieron hacer dos cosas: construir una ciudad y construir una torre. Oigan el razonamiento de ellos. La lluvia no fue enviada por Dios, el diluvio no fue algo del Señor, fue algo natural. Así que, ¿qué nos puede a nosotros garantizar que no va a volver a ocurrir? Vamos a construir una torre cuya cúspide llega al cielo. Imagínense la osadía, imagínense la arrogancia. Y entonces nos va a permitir estudiar los fenómenos de las nubes del cielo. Y si llueve, corremos, subimos y nos salvamos. Qué triste es cuando el ser humano quiere ser más inteligente que Dios. Qué triste es cuando el ser humano decide entonces hacer las cosas contrarias a Dios. Es muy triste. Es muy triste no creer en la palabra del Señor. Y lo tercero que voy a resaltar es que vamos a encontrar en la respuesta de Dios el origen de Babel. Dice la Biblia que Dios descendió a ver qué hacían los seres humanos. Y cuando Él vio que estaban allí decididos a terminar aquella obra monstruosa, aquella obra satánica, tomó una decisión sabia. Confundió, dice la palabra de Dios, el lenguaje de todos los que estaban allí. Nadie podía entender a su compañero. Yo me imagino a uno arriba en la torre pidiendo que le tuvieran un ladrillo, y el de abajo entendió que era una pala y entonces le pasaba la pala. La confusión fue tal, el desastre fue tal, que no hubo manera de continuar la obra. Y entonces todos los que hablaban un mismo idioma se unieron y se fueron a partes. De esa forma, Dios los esparció por toda la faz de la tierra, como era su propósito original. Pero a mí me gusta la expresión, por eso se llamó aquel lugar Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de ellos. ¿Sabes? Babilonia es confusión. Babilonia desde entonces se ha constituido en el símbolo de la adversidad, del adversario de Dios. Se ha constituido en el símbolo de la contraria a Dios, porque Babilonia es confusión. El capítulo 17 del libro del Apocalipsis refiere que a la mujer que representa a la iglesia popular, a ese sistema corrompido religioso, se le llama Babilonia, y sus hijas son rameras como ella, porque tienden a confundir el propósito por el cual Dios colocó por la cual Satanás colocó esas iglesias, es para confundir al ser humano. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso debemos ir a la Biblia y extraer de ella en oración las verdades que nos harán salvos. ¿Te parece que oremos? Vamos a hacerlo. Querido Padre, gracias por el privilegio de orar. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado y por tu accionar en favor de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, oro para que la bendición de Dios esté sobre ti, sobre los tuyos, hoy, mañana y siempre.